Muy buenos días, les damos la bienvenida a nombre de quienes somos el Centro de Ética y Pensamiento Social de la Iglesia Católica, CEPSIC, para el programa de entrevistas a los aspirantes a la presidencia de la República del Ecuador, con quienes iremos analizando a lo largo de este programa de entrevistas su pensamiento, sus propuestas, sus ideas y sobre todo su posición frente a los valores y a la ética en la sociedad civil. El día de hoy contamos con la presencia de uno de los aspirantes a la presidencia de la República, el señor Guillermo Lasso Mendoza, aspirante a la presidencia por el Movimiento Creo. Muy buenos días, Guillermo, un gusto tenerlo aquí con nosotros y empezar este programa con su presencia. Muchas gracias, Santiago. Para mí es un honor y doble honor ser entrevistado por ti para este programa de CEPSIC y en segundo lugar ser el primero de los precandidatos a la presidencia de la República en ser entrevistado por ustedes. A las órdenes. Gracias, Guillermo. Conversando un poco sobre su vida, ¿quién es Guillermo Lasso en lo personal? Guillermo Lasso es el número 11 de 11 hermanos de una familia de clase media pobre. Mi padre nació aquí en Quito, emigró a temprana edad a Manabí, a la provincia de Manabí. Ahí en Puerto Viejo conoció a mi madre. Se casaron, tuvieron 11 hijos y durante toda su vida profesional se desempeñó como funcionario público, como un empleado del Banco Nacional de Fomento, como un empleado de lo que se llamaba Caja del Seguro Social y que hoy se llama Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Al final de sus días profesionales, se desempeñó como contador de la compañía de seguros La Unión. Con su sueldo fijo hacía maravillas y pudo sostener a su familia de 13 miembros. Mi madre, mis 10 hermanos, mi padre y yo. Y claro, maravillas en el sentido de que nos dio seguridad, nos educaron en valores y recuerdo que no existiendo abundancia económica, lo que sí había en mi casa era abundancia de afecto, de alegría. ¿Usted fue buen alumno? En la escuela y en el colegio, en la escuela más o menos. En el colegio, cuando pasé de tercero a cuarto año de secundaria, mi padre se jubiló y tuve que trabajar para pagarme la pensión del colegio, me convertí en un gran estudiante. Sí. Sentía que a mí me costaba la pensión del colegio muy probablemente y que debía trabajar para poder pagar la pensión, y esos años, cuarto, quinto y sexto año, tengo todavía las libretas guardadas, solo sacaba 20 sobre 20, nunca perdí un punto. ¿Y desde ahí ya le gustaba la política? Esa es una pregunta que me han hecho con cierta frecuencia. Yo no sé desde cuándo. Yo no diría que me gusta la política. A mí lo que me gusta es el servicio público, poder de alguna manera contribuir a la solución de los problemas de la gente, ¿no? Lo he hecho en el campo privado, lo he hecho en el campo cívico y ahora intento hacerlo en el campo público. En el campo privado porque a lo largo de 45 años como emprendedor he creado empleo, he defendido el empleo de empresas con dificultades financieras que me ha tocado rehabilitar. En el campo cívico me hice cargo de la rehabilitación del terminal terrestre de Guayaquil, donde no solamente defendimos el empleo, sino que logramos el incremento de empleo, convirtiéndolo en un centro comercial al terminal terrestre y con la concurrencia de muchos nuevos negocios que se instalaron ahí y que hoy prácticamente es uno de los centros comerciales de mayor afluencia del público. Y hoy lo quiero hacer en el campo público, no solo privado y cívico. Y también lo he hecho en el campo social, ahora que recuerdo, ¿no? Porque yo he promovido un centro técnico laboral llamado Montepiedra. Montepiedra, que es una obra corporativa del Opus Dei. Me la encargaron a mí. Qué interesante. Y la inauguramos en... Esto está en Guayaquil. En Guayaquil, en la zona industrial de Guayaquil. Ahí se capacitan en las tardes los obreros que trabajan en la zona industrial y en las mañanas los hijos de los obreros estudian un bachillerato técnico. Y tiene unas instalaciones que son
tan competitivas como las instalaciones del mejor colegio privado de Ecuador. Qué interesante. Y lo hemos hecho con mucha mística, con mucha vocación y con mucho espíritu de servicio. Guillermo, nosotros como Centro de Ética estamos muy interesados en rescatar los valores en la sociedad. Y ahora que se avecinan las elecciones presidenciales, creemos que es importante que este tema se tope en el debate, en el discurso político. ¿Usted cree que es posible la ética en el ejercicio del poder? Definitivamente que sí, no solo que creo que es posible, sino que es indispensable la ética en el ejercicio del poder, partiendo por ese principio de servir sin recibir nada a cambio, rescatar la transparencia en la administración pública. Yo creo que, como digo, no solamente es posible, sino indispensable. Es un deber, Eso ¿no? forma Sí. parte del cambio que nosotros proponemos, donde el servicio público sea una especie de militancia por el bien, militar para servir, y para servir sin recibir nada a cambio. La doctrina social de la Iglesia, como usted conoce, Guillermo, porque yo sé que usted es un hombre bien informado en ese tema, uno de sus valores es la libertad. Parecería ser que en el Ecuador de hoy se ha perdido o se tiende a perder este valor, sobre todo en la relación de la sociedad con el poder, la capacidad de poder discrepar, de poder disentir. ¿Cómo se podría volver a recuperar ese valor? Yo comenzaría diciendo que Dios nos creó libres. Dios nos creó únicos, independientes, de alguna manera irrepetibles entre un ser humano y otro. Dios nos creó como seres libres y de alguna forma con el derecho a ejercer nuestra libertad individual. Yo creo que en los tiempos actuales en el Ecuador como que eso se ha perdido. Así es. Y nos quieren hablar de unos bienes colectivos que están por encima de la libertad individual de los seres humanos. Y yo creo que todos tenemos derecho a pensar diferente, a pensar de manera única, y todos tenemos derecho a asumir el destino de nuestras vidas en nuestras propias manos. Que el Estado no está para ponernos obstáculos, sino para facilitar el desarrollo de la libertad individual, de las libertades políticas, las libertades civiles de cada ciudadano, de cada ser humano. Guillermo, ¿usted es un hombre tolerante? Yo creo que soy tolerante, y soy tan tolerante y respetuoso que creo que quien debe responder esa pregunta son otras personas, y especialmente aquellos que no coinciden con mi pensamiento. Y estoy dispuesto también a ser cada día más tolerante. Parte de esto que estamos conversando, y también como otro principio de la doctrina social de la Iglesia, es la participación. Se habla en el país de hoy que existe participación. ¿Usted cree que eso es real? No, yo creo que no es real. Estuve en una conferencia con 100 empresarios católicos en la ciudad de Guayaquil hace unos mes y medio, 2 meses, y les decía... Que yo estuve ahí, le comento, sí, bueno, tuve el gusto de... Usted me escuchó. Sí. Yo les decía, no podemos dejar la silla vacía, tenemos que participar. No podemos darle la espalda a la realidad del Ecuador, y la realidad del Ecuador es que este es un país mayoritariamente pobre, donde hace falta empleo y oportunidades para 6 de cada 10 ecuatorianos que forman parte de la población económicamente activa. Y me preguntaban por qué di el salto de la empresa a la política, porque vi la silla vacía, porque me cansé de esperar, porque me desilusionaron quienes se sentaron ahí, y me he dicho a mí mismo, pues bueno, yo me voy a sentar ahí, yo quiero dar respuesta, y respuesta dentro de un conjunto de principios y valores que sin duda alguna empatan muy bien con la doctrina social de la Iglesia. Usted sabe que como un eje del sistema democrático es esa participación. ¿Cómo recuperar la democracia en el Ecuador? Recuperar la democracia en el Ecuador desde el punto de vista de los hechos, con un buen gobierno, con un presidente que dé ejemplo. Así como se educa a una familia con el ejemplo, esa es la mejor manera de educar a una familia. Yo creo que también en una sociedad se construye sobre la base del ejemplo de sus gobernantes. Gente que actúe con seriedad, con sentido de responsabilidad. Y luego que se respeten los principios fundamentales de la democracia,
como la independencia de poderes, como el Estado de Derecho, como el respeto a una prensa independiente, como el respeto a las libertades civiles, como el respeto a las libertades políticas. Ya vemos lo que acaba de pasar conmigo la semana pasada, cómo prácticamente para darle gusto al presidente de turno, la jueza, cumpliendo formalidades jurídicas, emite un fallo que no tiene ningún carácter moral, inclusive una sentencia risible, con el solo interés de condenarme, decir, pero borre un tuit, señor, y no se acerque en este caso al secretario del CENESID, cuando la verdad que no he sentido ningún interés de acercarme a él. Lo que yo creo que la mejor sentencia posible hubiese sido que le prohíban al secretario de la CENESID acercarse a las universidades. ¿Para qué? Para respetar la autonomía universitaria, para respetar la libertad de un joven ecuatoriano que tiene derecho a estudiar en la universidad lo que él quiera, no lo que le diga la CENESID ni el gobierno. Que es atentar contra la libertad, que es lo que habíamos hablado hace un minuto, ¿no? Así es. Guillermo, una de las cosas que nos preocupa ahora que hemos estado recorriendo el país, en las universidades, con los eventos, los seminarios que organizamos como Centro de Ética, es que empezamos a notar que en la sociedad ecuatoriana el tema de la corrupción ya no es un tema de valores. No sé si me explico bien. Es decir, incluso escuchamos un rumor como que no importa pero hizo obra, no importa pero nos han dado esto o nos han dado el otro. No podemos aceptar ese tipo de frases. Yo sé, es terrible. Tenemos que ser radicales en la defensa de los principios. Eso no es posible. Uno no es medianamente honesto. Así es. O buenamente honesto. No, uno es honesto o no es honesto. O no lo es, así punto. Es. Y la Biblia dice, el que falla o el que falta en lo pequeño, en lo poco, va a faltar en lo grande también. Por lo tanto, con la honestidad no se juega, no se juega. Y esa es una de las razones que nos anima a esta lucha política, poder acceder al poder y demostrar que se puede ser ético, que se puede ejercer, que se puede ser sin ser decente en la actividad pública. Y decir con claridad, la actividad política también puede ser decente. Tenemos que pasar de la política de los adjetivos a la política de los sustantivos. Cuando digo dejar la política de los adjetivos, cuando uno da una opinión y por dar una opinión diversa a quien tiene el poder de turno, lo insultan. Claro. Lo insultan, eso no es posible. Tenemos que debatir y discutir los grandes problemas que tiene el Ecuador. Para mí el principal, la pobreza, la falta de empleo, la falta de oportunidades para muchos ecuatorianos que lo están esperando. Claro, que ya vamos a topar al final ese tema. Guillermo, el tema de la corrupción y otro que también preocupa mucho a nuestra sociedad, sobre todo en los jóvenes y en los niños, el tema de las drogas. ¿Cuál es su posición al respecto? Tenemos que planificar una estrategia para que desde el gobierno podamos proteger a nuestros niños, a nuestros jóvenes. No es posible que un niño de 10 años, que cuando llegue a la edad de 30 años, influye en la sociedad, es decir, en el año 2046, 2050, ¿qué sociedad vamos a tener con niños a los que se le vende droga en las escuelas, a los que se le vende droga en los colegios? En el diagnóstico, ¿de dónde se origina esto? Por la novelería de permitir pequeñas cantidades de tenencia de droga se ha facilitado el micronarcotráfico. ¿Y ahora qué proponen? Luchar contra el micronarcotráfico, que para algunos equivale a poner un policía en cada aula de clase. Eso no tiene ninguna lógica. Lo que debemos es reformar el Código Orgánico Integral Penal para eliminar esta permisividad de la tenencia de droga. ¿Usted no estaría a favor de la legalización de las drogas? No, yo no estoy. Ese es un tema distinto. Claro, eso es distinto. Concentrémonos un poquito en el fenómeno del consumo de droga en escuelas y colegios. Hay que reformar el Código Orgánico Integral Penal. Hay que trabajar en la generación de empleo, porque cuando usted habla con profesores y penosamente en reserva porque tienen miedo de hacerlo públicamente, porque el gobierno los amenaza con despedirlos, ¿qué nos cuentan ellos? Que quienes venden drogas son los propios padres de familia ante la falta de empleo, ante la falta de trabajo, o mandan a vender a sus hijos la droga. Entonces usted tiene que crear una sociedad de oportunidades
para poder luchar con vigor contra esos vicios de la sociedad ecuatoriana. Así es. Que pueden terminar acabando con el futuro del Ecuador. Una generación de niños y jóvenes que estén consumiendo la droga H, que de por sí consumir droga es muy malo, pero la H es una droga de pésima calidad, claro, es una bomba. Sintética, es una bomba. Alguna de esas drogas inclusive se la elabora hasta con excremento de animales. Qué horror. Entonces, ¿qué está usted? Matando la vida de un niño, la vida de un joven. Yo he conversado con una joven de 13 años, con algunas de ellas, 13, 14, 15 años, que me dicen, yo quiero salir de este infierno. Y no hay centros de salud pública para la rehabilitación de aquellos jóvenes, de aquellos niños. Yo quiero salir, me dice. A una de ellas le pregunté, ¿y cómo conseguiste droga la primera vez? Ella me contestó, mis compañeros mayores me la regalaron. Hasta cuando ya caí en la adicción y empezaron a venderla. Sí. Y usted no sabe todas las locuras que yo he hecho para comprar droga. Y hoy quiero salir y esto es un infierno porque vomito todo el día, vivo con ansiedad, me desespero. Claro, la adicción y termino consumiendo droga. Y los padres sufren, ¿no? Porque este fenómeno sucede especialmente en familias de escasos recursos. Por supuesto. No tienen dinero para llevar donde un especialista al hijo. Y eso destruye a la familia porque Dios no quiera que algún miembro de familia consuma droga, termina por angustiar a todos, porque todos preocupados por aquel miembro de familia quieren hacer algo, y en el hacer algo, si no tienen una ayuda profesional, claro, terminan... Ni los recursos, claro, los termina absorbiendo. Terminan peleando entre una tesis y otra, entre un miembro y otro, y entre padres y madres se echan la culpa, no, esto sucedió por tu culpa, porque no estás en la casa, no, porque tú no te fijaste en el niño o en la niña. Claro. Y es un fenómeno que uno tiene que verlo en su amplificación real, ¿no? No solo, ya de por sí es muy grave un niño que camine zombie con droga por las calles, o un joven que camine zombie con droga por las calles, sino el impacto que eso tiene en la familia, ¿no? Así es. Guillermo, para ir terminando este interesante diálogo con usted, dentro de los principios de la doctrina social también están la opción preferencial por los pobres, la solidaridad, la subsidiariedad, y todos van apuntados a dos metas, que son el rescatar la dignidad de la persona humana y el bien común. Brevemente, Guillermo, ¿qué es para usted la solidaridad? Yo creo que el mejor programa social es la generación de empleo. Con un empleo, un ser humano, sea un padre de familia, una madre de familia, un joven, una joven, un adulto mayor, mata las dos pobrezas, como digo yo. Primero, la pobreza material, que no necesitamos explicarla, pero la segunda, que es muy, muy importante también, porque no solo de pan vive el hombre, es la pobreza espiritual. Aquella falta de dignidad, de alegría, de orgullo, cuando un padre, al no tener empleo, no siente esa seguridad en sí mismo de que él es el que saca adelante a sus hijos, saca adelante a su esposa. Como no consigue un empleo, se frustra. Y esa frustración por falta de educación deviene en violencia intrafamiliar. Violencia que comienza por lo psicológico, al tratar de desconocer la existencia de la esposa o del esposo. Claro. Violencia verbal, donde ya la desesperación llega a un punto donde maltratas verbalmente a tu esposa o a su esposo. Violencia física y hasta violencia sexual, de padres a hijos, de hermanos mayores, hermanos menores. Se rompe la familia, y hay muchas familias rotas en el Ecuador. Y este padre o esta madre, en lugar de ir a reflexionar, lo que hacen es fundar otra familia y repetir este mismo episodio de falta de empleo, frustración, violencia psicológica, violencia verbal, violencia física, violencia sexual, y usted ve como una especie de semillas de reproducción. ¿Cómo logramos, que estas no son semillas fructíferas, sino cizaña en la sociedad de alguna forma, cómo logramos luchar contra ella? Con una palabra mágica: trabajo fijo. Y el trabajo fijo no lo genera un gobierno, lo generan los emprendedores.
aquellos empresarios creativos, con compromiso social, con creatividad, que impulsan proyectos. Por eso es necesario promover la inversión local, la inversión internacional. Por eso es necesario construir una economía conectada al mundo. Yo siempre digo, más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador. Acuerdos de comercio, reglas claras para atraer la inversión extranjera, tecnología, ciencia, conocimiento, para mejorar la calidad e incrementar las oportunidades para la sociedad ecuatoriana. Guillermo, y para finalizar, usted es católico. Así es. ¿Usted ora? Pero por supuesto que sí, y yo creo en ese Cristo que está en la cruz, con los brazos extendidos, en señal de que nos acoge a todos, que nos ama tanto, tanto, que nos creó como seres libres, que admite que le faltemos el respeto, que admite que los ofendamos, y nos dijo, a pesar de aquello, yo estoy listo para perdonarte, ese Cristo, ese Dios de la infinita misericordia. Y del amor, ¿no? Y del amor, por supuesto. Yo nunca he visto un Cristo que esté así, ¿no? De aquí para acá los buenos, de acá para acá los malos. El Cristo que yo conozco es el Cristo de los brazos abiertos, el de la infinita misericordia, el del amor, que acoge a todos, inclusive a aquellos que todavía no creen en Él. Guillermo, muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Y espero que esta sea la primera de las oportunidades que tenemos de seguir conversando con usted, y nos tiene completamente a las órdenes. Y ha sido un gusto para quienes hacemos el Centro de Ética y Pensamiento Social de la Iglesia conversar en la ocasión de hoy con el señor Guillermo Lasso. Muchas gracias y hasta la próxima.